El perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la conversión, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación. Por favor, permanezca con nosotros en Catholic Parents Online. Catholic Parents Online les da la bienvenida a Fundamentos de la Fe Católica, un programa diseñado para ayudarnos a crecer en la fe y en el amor. Yo soy su anfitriona, Beatriz López. Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió el precio de su sangre. A los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado, y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la iglesia y para el mundo entero. Volver a la comunión con Dios después de haberles perdido por el pecado es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de la salvación de los hombres. Para explicarnos acerca de este sacramento, contamos con la presencia del Padre Alberto Curbelo, de la Congregación Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Padre Alberto, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti. Para comenzar nuestro programa, queremos que nos pudiera usted explicar qué es el sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia también se conoce también como el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Es instituido por nuestro Señor Jesucristo para borrar todos los pecados cometidos después de nuestro bautismo. Y por consiguiente es el sacramento de nuestra curación espiritual. O sea, recibimos el perdón, se borra el pecado o los pecados cometidos y volvemos nuevamente a los brazos de nuestro Padre Dios por la gracia que se hace presente otra vez en nuestros corazones, en nuestras almas, que por el pecado nos habíamos alejado de nuestro Padre Dios, de su gracia, de su amistad. Este sacramento, o los que se acercan a este sacramento de la penitencia, viven, participan, podemos decir hasta sienten, ¿verdad?, en su corazón, en su alma, la misericordia de Dios, palpan, viven en todo momento el amor misericordioso de Dios que no vino en su Hijo Jesucristo a condenar, sino a salvar y a devolver la gracia a todos aquellos que, ¿verdad?, se arrepienten y confiesan sus pecados. Padre, como usted nos dice, sabemos que este sacramento se le llama de diferentes formas. ¿Nos podría explicar cuáles son estas formas? Ok. Se le llama sacramento de la conversión, primero por eso mismo, porque Jesús en primer lugar nos está llamando a la conversión. No solamente lo dijo Jesús en aquel momento para aquella gente, Jesús continuamente nos está llamando a la conversión. Queremos o quiere Jesús que nosotros volvamos hacia su Padre, o sea, vivir en su gracia, en su presencia. Se le denomina también sacramento de la penitencia, ¿verdad? Porque nos consagra en un proceso personal y eclesial, o sea, a nivel de toda la iglesia, porque somos parte o miembros de la iglesia, de la conversión. O sea, nos llama como iglesia, pero también individualmente, a vivir en esa conversión, en ese cambio interior, para entonces poder agradar a Dios. También se le llama sacramento de la confesión, porque se hace una declaración o se manifiesta, se dice que es, ¿verdad?, lo que llevamos dentro es, en ese momento, lo que llevamos dentro de nuestra alma son nuestros pecados, y por eso los confesamos, los decimos. Pero a la misma vez es una confesión de fe, porque creemos en ese momento que Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios nos va a otorgar a través de este sacramento el perdón de nuestros pecados. También se le llama sacramento del perdón, porque a través de la absolución sacramental, el sacerdote, o Dios a través del sacerdote, perdona, ¿verdad?,
todo aquello que hemos confesado o que vamos a confesar delante de Dios. También se le llama sacramento de la reconciliación, porque le regala al penitente, ¿verdad? A la persona que allí está, el amor de Dios, que lo hace reconciliarse con Dios, con la iglesia, con los hermanos, a quien haya podido ofender, ¿verdad? Y ese es el momento para reconciliarse con Dios, como les decía, como te decía, con Dios porque en primer lugar se ofendió a Dios. Con los hermanos porque se ofendió a alguien específicamente o a varias personas, pero también a la iglesia porque se ha ofendido, ¿verdad? A la iglesia, o sea, al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia entera porque se ha pecado y se ha cometido algo en contra de la misma iglesia. Padre, ¿por qué tenemos que realizar el sacramento de la reconciliación si ya hemos sido bautizados? Como ya te decía, Jesús nos está llamando siempre a la conversión. Okay. Sabemos que por el bautismo se borraron nuestros pecados. Si fuimos pequeños fue el sacramento, el bautismo, con el bautismo se nos perdonó el pecado original. Si fue adulto, con el bautismo se borraron todos los pecados, el pecado original y todos los pecados cometidos hasta aquel momento. Pero nos llama el Señor, ¿verdad? O la iglesia nos llama a recibir, no solamente una vez, sino muchas veces, las veces que se pueda, este sacramento de la reconciliación o de la confesión. ¿Para qué? Para crecer en la gracia, para crecer en el conocimiento de Dios, para vivir más cerca de Dios. Y de esta manera es como nosotros, aunque ya por el bautismo se nos ha borrado el pecado original, queda la herida, ¿no?, de ese pecado original, que es lo que se llama la concupiscencia, es la inclinación a cometer algún pecado, ¿verdad? La inclinación que todo ser humano tiene a caer en el pecado. Y por eso es necesario, ¿verdad?, para mantener el alma, ¿verdad?, el espíritu siempre alerta y vivir de esta manera siempre mirando la voluntad y el querer de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo instituye nuestro Señor Jesucristo este sacramento? Jesús instituye este sacramento el mismo día de su resurrección. Lo hemos escuchado en el Evangelio, que Jesús entra donde están los discípulos y sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no le perdonen los pecados, no les quedarán perdonados. Es en ese preciso momento donde los discípulos, que 2, 3 días antes habían recibido, ¿verdad?, el sacramento del orden de ser ordenados por Cristo mismo como sacerdotes, ellos reciben la misión, ¿verdad?, el poder de poder perdonar los pecados o de no poder perdonar los pecados. Es en ese preciso momento donde Jesús instituye y da a sus discípulos ese poder de reconciliar, de perdonar y de devolver la gracia al corazón de los pecadores. Padre, como usted nos dice, el sacramento de la reconciliación borra nuestros pecados cometidos después del bautismo. ¿Nos podría decir qué es el pecado y cuántos tipos de pecado hay? El pecado es todo aquello que nos separa, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, del querer de Dios. Cuando se comete un pecado es que estamos desobedeciendo la misma ley de Dios. Y la ley de Dios está ahí en los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando desobedecemos, cuando no cumplimos uno de estos mandamientos, estamos cayendo en pecado mortal. Estamos desobedeciendo la ley de Dios y eso es el pecado. Desobediencia a la ley de Dios, falta, por lo tanto, de amor, ¿verdad?, de docilidad, de devoción, de sumisión a la voluntad y al querer de Dios en nuestras vidas, que Él nos quiere santos, perfectos en su presencia. Y ahí es cuando se comete pecado. Eso es el pecado. Clases de pecados. Está el pecado mortal, ¿verdad?, que es cuando asimismo se desobedece la ley de Dios. Para poder tener o saber si yo estoy cometiendo un pecado mortal, es tener conocimiento de que eso que yo voy a realizar es materia grave. Porque no es simplemente cometemos un pecado mortal por cometerlo, no. Estoy consciente
tengo que estar consciente de que sí, eso yo sé que es materia grave y tener la voluntad de realizarlo. O sea, ahí ya se sabe que la persona sabe que es algo grave y lo quiere realizar. Eso es pecado mortal. O sea, nos aparta, por lo tanto, de la gracia de Dios, nos aparta de la amistad con Dios y entonces nos volvemos enemigos de Dios. Nuestra alma puede estar en peligro, ¿verdad? De perder a Dios, de perder su gracia, de perder su presencia en ella. Luego está también el pecado venial, que no es una separación total de Dios, ¿verdad? Porque no es que perdimos la amistad con Dios, pero se debilita la caridad, se debilita el amor hacia Dios y por lo tanto hacia el prójimo. Y por eso el pecado venial, que muchas veces la gente lo ve como que, pues esos no son pecados pequeños o chiquitos, como dice la gente, pecado es pecado, ¿verdad? Pero bueno, venial, sabemos que no perdemos esa gracia, ¿verdad? La amistad con el Señor, pero nos va debilitando, nos va debilitando. No nos da, o sea, no vamos a tener la fuerza para seguir caminando en la presencia de Dios y al final podemos caer en algún pecado mortal. ¿Por qué? Porque nos falta la fuerza, nos falta la gracia a través de cada uno de estos pecados pues, veniales que podemos tener. Padre, para hacer una buena confesión, ¿qué es lo que se requiere? Ok, se requieren 5 pasos o 5 cosas para poder hacer una buena y perfecta confesión, ¿verdad? Porque no es simplemente llegar allí y empezar a pensar a ver qué voy a decir o cómo lo voy a decir y si digo o no digo, no. Para tener y hacer una buena confesión, primero, un buen examen de conciencia. Es reconocer y recordar, ¿verdad? Hasta donde más se pueda, y si se puede todo, pues mejor, ¿verdad? ¿Cuáles son mis pecados? ¿En qué he ofendido a Dios? Para eso se requiere su tiempo, ¿verdad? Su momento de oración y estar delante del Señor para ir recordando cuáles son los pecados que yo he cometido. Segundo, es la contrición. Es sentir esa pena o esa tristeza en mi corazón de que he ofendido a Dios. O sea, he pecado, reconozco mi pecado o mis pecados. Sé que he ofendido a Dios. Me entristece el haberle ofendido, el haber ofendido a la iglesia, el haber ofendido a mi prójimo. Luego está el propósito de enmienda, que es hacer el esfuerzo de no volver a cometer esos pecados nuevamente en el resto de mi vida. Está la confesión, ¿verdad? Que hay que hablarlo, decirlo al sacerdote, de frente al sacerdote, ¿verdad? Hay que confesar los pecados que yo he cometido y por último cumplir la penitencia que el sacerdote me impone o me da para de esta manera entonces esas 5 cosas, si las realizo, si las realizamos cuando vamos al confesionario, estamos haciendo una buena y perfecta confesión delante de Dios y que Dios a través del sacerdote, que es su ministro, pues nos va a perdonar de nuestros pecados. ¿Qué es de nuestra parte lo más fundamental en la reconciliación? Es la reconciliación y es la contrición. Reconciliación porque nos volvemos otra vez a reencontrar con Dios y con la iglesia, con Dios, con los hermanos, pero a la misma vez la contrición, ¿verdad? Que es lo que nos hace que nos mueve a que vamos continuamente a evitar lo que es el pecado, a vivir en la gracia de Dios, ¿verdad? Y hacer el firme propósito de mantenernos en su gracia y de nunca más ofenderle. Entonces, ¿cuántas clases de contrición hay y en qué consisten, Padre? Que la contrición se puede llamar contrición perfecta, es cuando el arrepentimiento por los pecados cometidos brota del amor de Dios. O sea, no me estoy arrepintiendo porque estoy mirando a un Dios que me va a castigar como que, o sea, te pido perdón, pero es con cierto miedo. No, es porque quiero amar a Dios porque yo sé que Dios me ama. Esa es la contrición perfecta. La contrición imperfecta es cuando la persona lamenta los pecados cometidos por temor a la condenación eterna. O sea, le da cierto miedo, cierto temor. Eso es contrición imperfecta. O sea, no es que sea mala, no es que sea incorrecto, pero o sea, es más perfecto, y la misma palabra lo dice, o sea, la contrición perfecta,
porque amo a Dios, porque quiero amarle siempre, porque quiero llevarle siempre en mi corazón. Por eso hago una contrición perfecta y no la imperfecta, porque siempre la imperfecta es cierto miedo, porque tengo miedo de ir al infierno, porque tengo miedo de hacer las cosas mal. ¿Y qué pecados debemos decir en la confesión? En la confesión, todo pecado hay que decirlo, ¿verdad? Se puede correr el riesgo de que simplemente se digan los pecados mortales y no los veniales, pero aunque muchas veces se puede decir de que los veniales pues no hay que estar, ¿verdad? Entrando en tanto detalle en decirlos, pero sí es esencial o es necesario, ¿verdad? Pero sobre todo el pecado mortal. Todo pecado mortal cometido siempre hay que confesarlo. Siempre hay que decirlo para poder entonces recibir el perdón, ¿verdad? Y de ahí siempre vamos o sea, a la vez que confesemos nuestros pecados mortales, inmediatamente como que los pecados veniales también como que salen, ¿no? Y y vamos a hacer una confesión incluso de estos pecados veniales. ¿Por qué? Porque queremos que la gracia de Dios, que su presencia esté siempre en nuestro corazón. Padre, también entonces los pecados veniales son objeto de esta confesión sacramental. Sí, así como te decía, ¿verdad? O sea, es necesario, porque como decía al principio, el pecado venial va debilitando el alma, ¿verdad? Va debilitando el corazón y nos puede llevar, ¿verdad? A caer en un pecado mortal por eso mismo, porque no hay fuerza, no hay la suficiente, ¿verdad? Empuje o deseo de querer vivir en la presencia de Dios y por lo tanto es importante también estos pecados llevarlos a la confesión y pedir perdón por cada uno de ellos. Padre, ¿y quién puede recibir este sacramento? Este sacramento lo puede recibir toda persona, primero bautizada, segundo que tenga uso de razón, porque claro, para confesar algo yo tengo que saber, ¿verdad? Y conocer de que tengo un pecado, o sea, que he hecho algo mal. Por lo tanto, esta es la persona que puede ir y recibir el sacramento de la confesión, ¿no? De la reconciliación, del perdón, para de este modo poder volver a vivir en su corazón, en su alma, la gracia de Dios. ¿Quién es el ministro del sacramento de la reconciliación? Okay. Como decía, como decía primero, Cristo el día de la resurrección confió o entregó este poder a sus discípulos. Los discípulos, a través, ¿verdad?, de su enseñanza, lo fueron confiando, entregando a sus propios discípulos, o sea, a los que ellos ordenaban. Por lo tanto, el ministro de este sacramento es el obispo y los sacerdotes, siempre y cuando, ¿verdad?, el sacerdote reciba la autorización del obispo para poder entonces poder ejercer este ministerio, no porque ya el obispo me impuso las manos y fui ordenado sacerdote, ya enseguida tengo ¿verdad?, el poder de hacerlo. El obispo lo da, ¿verdad? Porque él es el sucesor de los apóstoles, él lo tiene, pero entonces él lo da por la ordenación sacerdotal y con su autorización él da este poder a cada uno de los sacerdotes. Y por lo tanto nadie más puede confesar o perdonar pecados. El sacerdote no perdona nuestros pecados, sino es Dios mismo quien va a perdonar nuestros pecados. Es Dios a través del sacerdote. El sacerdote por sí mismo, pues no, o sea, porque no puede, ¿verdad? El sacerdote cuando confiesa, igual que cuando el sacerdote realiza o lleva a cabo cualquiera de los sacramentos, él lo hace siempre en nombre de Cristo, cabeza, ¿verdad? En nombre de Cristo que le da ese poder. Por lo tanto, lo mismo aquí sucede. Por sí mismo no puede perdonar, pero perdona en nombre de Dios, en nombre de Cristo y con la autoridad que le dio la Iglesia, ¿verdad?, de poder perdonar estos pecados. Padre, ¿nos podría explicar qué es el secreto de confesión? Hemos escuchado mucho acerca del secreto de confesión. Okay. Ya que este sacramento es algo tan delicado y tan grande a la misma vez, ¿verdad? Porque, como decíamos, es una confesión, es un decir
lo que yo he hecho mal. Por eso el sacerdote siempre, siempre, siempre que oye una confesión, debe de guardar ese silencio, o sea, ese sigilo, porque es como un sello, ¿verdad? Como un silencio. ¿Por qué? Porque eso simplemente tiene que ser entre el sacerdote, el penitente y Dios. Él, porque en nombre de Dios va a perdonar, ¿verdad? El pecado y por lo tanto, mejor morir, como ha habido y ha pasado en la historia de la iglesia, ¿verdad? Que sacerdotes han querido mejor morir antes de decir lo que algún penitente le ha confesado. ¿Por qué? Porque es sagrado, porque eso pertenece al fuero interno de la persona, ¿verdad? O sea, la persona lo confía al sacerdote porque lo está confiando en ese momento a Dios y por lo tanto hay que guardar, ¿verdad? Ese silencio, ese sigilo para no, pues, no caer primero el sacerdote en una pena canónica, ¿verdad? Porque si no, el sacerdote sí puede perder la facultad de confesar. ¿Por qué? Porque él tiene que guardar ese secreto solamente para ayudar a la persona, solamente para guiar a esa persona, solamente para que pueda dirigir a esa persona por el camino recto y verdadero que Dios quiere para esa persona. Padre, hay 3 formas de realizar el sacramento de la reconciliación. ¿Nos podría hablar de ellas? La primera forma es la que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Vamos al confesionario, allí decimos, Padre, perdóneme porque he pecado, hace tanto tiempo que me confesé, cumplí con mi penitencia y estos son mis pecados. El penitente o frente al sacerdote o a través de la rejilla, pues hace confesión de sus pecados. ¿Por qué? Porque primero ha hecho un buen examen de conciencia y ha llevado a cabo los 5 pasos, o ha ido llevando los 5 pasos, y se confiesa. Esa es la forma normal o más, sí, eso mismo, normal, o sea, de uno confesarse o de recibir el sacramento o de administrar el sacramento de la penitencia. En segundo lugar, está cuando hacemos una acción litúrgica comunitaria. Casi siempre sucede esto para el tiempo del Adviento y el tiempo de la Cuaresma, ¿verdad? Como para prepararse a la Navidad o prepararse a la Pascua. Cuando la comunidad se reúne, entonces el sacerdote hace una lectura bíblica, hay una pequeña explicación u homilía, puede haber cantos, se hace un examen de conciencia leído, ¿verdad? El sacerdote lee preguntas y las personas van meditando en su corazón cuáles son los pecados que han cometido, pero se requiere la confesión individual y personal. O sea, simplemente esta primera parte es para preparar, ¿no?, el corazón del penitente, pero se requiere después la confesión individual o personal allí en el confesionario delante del sacerdote. La tercera, y esta es la extraordinaria, ¿verdad? También puede existir. Sucede cuando hay un peligro inminente de muerte y no se puede hacer otra cosa, y entonces hay un gran grupo de personas y no se puede hacer otra cosa más que el sacerdote decir, yo les absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y bueno, ya se encomiendan, ¿verdad?, a la gracia y a la presencia de Dios, porque no hay otra manera. Esto puede suceder en una guerra que se forme y estamos todos en la iglesia y sabemos que en cualquier momento, o en cualquier lugar, en cualquier momento puede suceder algo que podemos morir. Pues para estar preparados, el sacerdote en ese momento invita a la gente, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que haya, invita a la gente a recapacitar y reconocer sus pecados y les absuelve. ¿Pero por qué? Porque había un peligro inminente, o sea, era una emergencia. O se va a estrellar el avión, o no sé, ya cosas extraordinarias. De esta manera es como únicamente la Iglesia permite que se realice y se lleve a cabo el sacramento de la penitencia de esta manera. No es porque hay mucha gente y yo estoy como sacerdote y quizás no puedo terminar. Bueno, quizás no puedo terminar en el día de hoy, pero hay que buscar la manera, ¿verdad?, de saber cómo realizarlo. Y o sea, eso es la tercera forma que la Iglesia la permite solamente en este tipo de casos. Padre, entonces, ¿a qué se refiere el término de satisfacción de los pecados?
Es cuando nosotros, por el pecado que hemos cometido, por el pecado o los pecados que hemos confesado, debemos nosotros reparar, ¿verdad? Es como el que roba. Ok, robó. Se le dio un castigo, se le llevó a la cárcel, pero él tiene que restituir, ¿verdad? Ya sea en la cárcel, ya sea con trabajo, ya sea con lo que sea, pero tiene que restituir eso que realizó. Lo mismo pasa con nosotros, o sea, cuando cometemos nuestros pecados, cuando se nos perdona el pecado, tenemos que pagar, ¿verdad? Con nuestros pecados, o por nuestros pecados. Pues, ¿qué es lo que se realiza? Pues ofrecemos actos de misericordia, actos de piedad, penitencia que nos podamos imponer, ¿verdad? Siempre con la ayuda de un sacerdote, por un tiempo o por el resto de nuestra vida. Lo importante es que esos pecados cometidos los podamos nosotros reparar, ¿verdad? Porque hicimos daño, como decíamos, ofendimos a Dios, pero hicimos daño a la iglesia e hicimos daño a un hermano o a alguien, a una persona. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? En primer lugar, se restituye la gracia perdida por el pecado mortal, ¿verdad? Se devuelve otra vez la gracia a nuestro corazón, a nuestra alma, y es como nosotros podemos entonces entrar en amistad con Dios. Nos reconciliamos con la iglesia, ¿verdad? Porque volvemos otra vez a nosotros a vivir en hermandad, en unidad, y de esta manera podemos nosotros como individuos, como comunidad, servir y alabar al Señor todos los días de nuestra vida. Padre, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. El pecado es ante todo una ofensa a Dios y la ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. El movimiento de retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica un dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos y el propósito firme de no volver a pecar. La conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro, se nutre de la esperanza en la misericordia divina. La confesión individual e íntegra de los pecados graves, seguida de la absolución, es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga.